Hola, ¿cómo están? Yo soy Celina y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. En esta noche de terror te traigo una nueva historia escalofriante, donde te contaré sobre una casa embrujada. Esta se hace llamar la Casa de Sally. Así que por favor, busca un lugar de lo más cómodo, súbele el volumen, apaga las luces y acompáñenme a escuchar esta historia sumamente escalofriante. En esta noche de terror te voy a transportar hacia las puertas de una de las casas más embrujadas de Estados Unidos, donde una fuerza demoníaca los empezó a acechar y a atacar a estas personas que vivían allí. Esto sucedió en Hutchinson, en Kansas, donde dentro de esta casa, con las paredes blancas y su tejado grisáceo, hace que esta sea la más conocida como la Casa de Sally. En 1876, Michael se mudó a esta casa con sus hijos, su esposa y su madre. Todo iba muy bien, pero después de un tiempo muere su hijo Charles y él decide rentar esta casa a más familias. Pero algo extraño estaba sucediendo, ya que así como rentaban esta casa, unos meses después se iban. Era como si estuvieran huyendo de algo que no sabían bien qué era o por qué se iban. Entre todos estos inquilinos hubo uno llamado Ethel Anderson. Este se quedó viviendo allí hasta principios de los 90, pero así como las demás familias rentaban el lugar y unos meses después terminaban pues abandonando esta casa, él hizo absolutamente lo mismo. Era cierto que no se sabía mucho sobre esta casa y en 1993 fue muy conocida por su actividad poltergeist. Pero un año antes, en 1992, una pareja de jóvenes decidió gastar todo su dinero para comprar este terreno y vivir juntos su vida de casados. Ellos eran Tony y Deborah. Estos tenían muchas ganas de vivir allí, donde esta casa tenía estas habitaciones muy grandes y un jardín precioso. Pero unos meses después, ellos se darían cuenta que en aquel lugar habitaba algo realmente poderoso y sumamente macabro, un demonio. Que les haría su vida imposible, y pues esta mudanza de estos jóvenes se hace muy rápido, ya que ellos no querían perder tiempo para ya estar allí en esa casa y comenzar su vida juntos. Así que todo comenzó súper bien. Las primeras semanas ellos eran muy cariñosos, la casa era muy cómoda para ellos y pues su primera habitación que terminaron fue la que iba a ser para su primer hijo. Débora ya tenía 8 meses de embarazo y pues al parecer todo iba tranquilamente. Y
sin embargo, las semanas pues fueron pasando y allí empezaron los problemas. Todo esto comenzó con el fallo de la electricidad. En muchas ocasiones las luces fallaban y los aparatos eléctricos dejaban de funcionar de golpe. En más de una ocasión, esta pareja se vio obligada a estar en las noches solamente con la luz de las velas. Y por más que Tony revisaba este lugar, pues todo parecía estar bien y ellos no entendían por qué ocurrían estas cosas o por qué estaba ocurriendo esto. Y así como se apagaba, también se encendía sola. Después fue cuando la pareja estaba un día en la cocina y al parecer de pronto empezaron a escuchar como ciertos sonidos que provenían del cuarto de televisión. Era la televisión, se había encendido completamente sola. Así como las luces prendían y apagaban, la televisión también se encendía sola. Estos acontecimientos les ocurrían prácticamente todos los días, pero esta pareja hay algo que les llamó mucho la atención, ya que la televisión se encendía sola a las 3 de la madrugada. Ya era muchas cosas lo que les estaba ocurriendo con la electricidad. Otros aparatos también se prendían y se apagaban solos. A veces cuando ellos no estaban en casa y llegaban, veían cómo las luces de los cuartos o de ciertos lugares de esta casa estaban encendidas o cosas con los electrodomésticos que de repente dejaban de funcionar. Así que esta pareja decidió hablarle a una persona especializada en todo esto de la electricidad y este señor llega y pues empieza a checar todo. Él les dice que todo está muy bien, pero como pues la casa es antigua, pues puede ocurrir estas cosas. Entonces así quedó todo y esta pareja dejó de preocuparse por las cosas que estaban sucediendo en su casa. Después de lo ocurrido, empezó otra cosa más. Esto fue la desaparición de los objetos como sus llaves de casa, zapatos, bolsos de Débora y entre otras cosas. Estas sin dejar rastro. Por más que buscaban y buscaban, pues nunca las encontraron, ya que ellos creían que como la casa era muy grande, pues posiblemente en un tiempo dado los iban a encontrar, pero esto no fue así. Así que en 1993, en el verano, Débora tuvo a su primer hijo llamado Taylor y todos sus problemas cesaron por completo. Ellos volvieron a casa con mucha alegría, ya que al fin su hijo había nacido. Y creían que todo sería maravilloso a partir de ahora, pero se equivocaron por completo. Lo que habitaba en la casa quería llamar completamente su atención. Pero su hijo acaparó todas estas miradas
y el tiempo de ellos dos. Esto provocó el enfado de estos entes y ahora harían hasta lo imposible para que ellos vieran lo fuerte que eran, comenzando con fuertes golpes en las paredes a altas horas de la madrugada. Primero eran estos pequeños golpes y parecía que era como el crujir de la madera o también que eran los ruidos que hacían las cañerías. Pero al pasar los minutos, estos golpes fueron haciéndose con más intensidad y pues a partir de allí todas las noches volvían estos golpes y eran de 3, así 1, 2, 3, paraban 1, 2, 3, pero eran unos golpes muy fuertes y estos lograron conseguir despertar y levantar a todos los de esta casa con estos ruidos. Pero al ser las 3 de la madrugada, ya no era la televisión quien los despertaba con estos ruidos, sino 3 golpes fuertes. Y al pasar estas noches, estos golpes se veían acompañados de voces, murmullos y otros ruidos. Además, un día en la mañana se dieron cuenta que ahora habían marcas en las paredes, como rasguños de 3 y profundas garras. Pero estas cosas no quedaron así nada más, sino pues las fotografías que estaban colgadas en las paredes del subir de las escaleras amanecían todos los días totalmente volteadas hacia abajo. Estas alrededor de las fotografías tenían unos arañazos que parecía como si hubiera sido alguien con unas garras grandes y muy afiladas. Pero esto supuestamente quedaría así, pero no. Esto lo hacían como para poder seguir llamando la atención como fuera posible. Y eso implicaba, implicaba meterse a la habitación de su pequeño hijo, pues, y de Débora y de Tony, pues lo haría. Eso es lo que dijo Tony en una entrevista que le hicieron por un programa de televisión estadounidense llamado Cazadores de Fantasmas. Durante los primeros 2 meses realmente no pasó mucho. Después empezamos a notar pequeñas cosas. Las luces se encendían y se apagaban solas, y cuando bajábamos por las escaleras, nuestras fotos que estaban colgadas en la pared aparecían dadas la vuelta y un marco estaba roto. Una noche, Débora se dirigió al cuarto de su hijo para darle un beso de buenas noches, pero al abrir la puerta se quedó impactada al ver cómo en medio de la habitación todos los juguetes de este bebé estaban alrededor, como formando un círculo, y ninguno estaba en su lugar. Y parecía que alguien lo hubiera hecho, pero también pensó que había sido Tony. Luego de unos segundos se acordó o recordó que ella había estado todo el día con Tony y él no podía haber sido, y tampoco su hijo, ya que era un bebé que todavía no caminaba. Entonces, esto se empezó a repetir en más de una ocasión. Así
que esta pareja decidió contactar a una persona que se dedicara a estas cosas, que podría ver, escuchar y sentir cosas. Un día, una mujer que se decía que ella era una psíquica se ofreció a ir a su casa y tomarse también un café con ellos, y esta pareja aceptó y con mucha alegría al día siguiente la invitaron a ir a su casa. Así que al día siguiente llegó esta mujer, se tomó un café con ellos, platicaron y después de un rato decidió caminar por la casa. Y de repente ella en ciertas ocasiones se quedaba parada en algunas habitaciones y respiraba profundo, como para sentir o poder pues tener como algún contacto de lo que estaba ocurriendo ahí en la casa. Hasta que entró esta mujer a la habitación de este bebé. Una vez allí, levantó los brazos. Tony y Débora se miraron sorprendidos sobre cómo esta mujer comenzó a hablar en un lenguaje extraño, y finalmente esta psíquica se estiró hacia ellos y abrió los ojos. Ella les contó a esta pareja que en esa casa vivía una niña llamada Sally. Decía la medium que ella solo quería un poco de cariño y ser parte de la familia. Por eso llamaba la atención con ciertas cosas de la pareja, y pues que por eso se instaló en el cuarto del bebé, porque sentía que él era como su propio hermano. Entonces, Débora estaba muy conmovida y triste por la historia de Sally, pero Tony pues quedó un poco extrañado por todos los acontecimientos que estuvieron pasando en la casa, y para él fue como algo extraño más que algo muy conmovedor, por así decirlo. Pero, ¿acaso esta entidad era la que estaba haciendo todas estas cosas? Era extraño, ya que parecía que esta no era una entidad buena, y era seguro que tendrían que sacar a esta entidad lo más rápido posible de esta casa. Pasaron las semanas y Débora y Tony empezaron a pelear muchísimo, pero dentro de estas cosas, Débora se sentía muy culpable por lo que estaba sucediendo, así que ella empezó a comprarle juguetes a Sally y hasta le puso una cama dentro de la habitación del bebé. Pero entonces, cada vez que Débora trataba de comprarle cosas y de complacer a esta entidad, Tony se ponía pues muy enojado, porque él sabía que esa cosa no era buena y sabía que cada vez se alimentaba de Débora y del bebé, pero también de Tony. También se dice que Sally estaba consciente de que Tony pues no la consideraba algo bueno, y noche tras noche empezó a tener muchas pesadillas, y entre esos lapsos de sueño él sentía mucho dolor porque Sally lo rasguñaba y él quedaba muy adolorido y ardido. Pero al momento de levantarse y verse en el espejo, veía que su cuerpo estaba lleno de moretones
Estaba su piel roja y estaba lleno de muchos arañazos. Entonces, las noches de Tony se convirtieron en un martirio, ya que cada vez que él dormía tenía muchas pesadillas, tenía estos sueños en donde veía a un ser muy alto y oscuro, que lo veía parado desde sus pies y cada vez iba acercándose hacia él. Lo que constaba es que estos arañazos que habían estado siendo constantes eran sobre estas garras que eran de 3 y podría ser las mismas que hallaban en estos cuadros que estaban boca abajo, las que colgaban de la pared de las escaleras. ¿Tú qué crees? Raro al principio, las cosas dañinas empezaron a pasar cuando hice una foto de algo moviéndose delante de la cuna y realmente me asustó, así que decidimos cambiar las cosas del bebé de sitio. Así que estaba empaquetando cuando sentí un dolor agudo, como una picadura, y pensé que era una araña o algo parecido. Pero cuando llegué a casa de mis padres, realmente ardía, así que se lo dije a Debra, que me levantó la camiseta y se quedó pálida. Solo gritó: ¡Oh, Dios mío! No podía creer que un fantasma que ya habíamos identificado pudiera hacer daño físico real. Fue impactante. Tras este incidente, todo lo ocurrido durante los primeros meses en aquella casa se volvió a repetir. Los golpes en las paredes a las 3 de la mañana. Los aparatos electrónicos se volvían a apagar y encender solos, pero con mucha más frecuencia que antes. E incluso esa cosa empezó a provocar incendios. Concretamente, las fotos que estaban enmarcadas de pronto parecían quemadas por completo. El marco, por el contrario, estaba intacto, como nuevo, pero en su interior las fotografías estaban calcinadas. Así que después de todos estos acontecimientos, ellos sabían que era imposible volver a empezar en otro lado, y menos con poco dinero. Todo el dinero que les quedaba lo invirtieron para traer a unos investigadores paranormales para ver esta situación y poder sacar a estos entes, pero también saber quién era realmente Sally, si era una niña o era otro ser demoníaco. Así que el día en que llegaron estos investigadores paranormales, Sally decidió realmente verse como era. Ese día, Tony llegó a casa alrededor de las 8:30 de la mañana, dejó su chaqueta colgada en la entrada y se dirigió hacia la cocina para agarrar algo de comer. Y es allí donde Tony abre el refrigerador, saca una bebida, le da un trago y al momento de cerrar esta bebida y voltear hacia atrás, se encuentra con esta entidad cara a cara. Y allí, frente a él, había una niña mirándolo frente a frente, con esta mirada como muy con una mirada perversa, y esta era una niña de alrededor de unos 6 años de edad, con unos ojos de color azul y una sonrisa maliciosa. Pero aunque parecía una niña muy adorable, Tony no dejaba de gritar al ver a esta niña con tanto terror.
una niña pequeña, adorable. Acababa de llegar a casa del trabajo, estaba de pie en la cocina y cuando me di la vuelta estaba esa niña pequeña mirándome fijamente. Corrí escaleras arriba y creo que caí de rodillas intentando contárselo a Debra. Estaba hiperventilando y entonces me dijo que no podía hablar y que lo dibujara. Así que hice un esbozo y esa era Sally. En ese dibujo que hizo Tony es sobre Sally. Es esta niña la cual interactuaba en esta casa y pasaban muchos acontecimientos muy aterradores y extraños. En este dibujo se puede ver cómo era Sally. Supuestamente esta era una niña muy bonita, con el pelo rizado, los ojos azules, de piel blanca, y traía en su cabeza, en su cabello, un moñito muy bonito. Aquí les voy a poner una imagen de este dibujo que hizo Tony. Y bueno, también afortunadamente ese mismo día estos investigadores paranormales llegaron a la casa y empezaron con su investigación junto a estas mediums que llevaron también para corroborar y saber qué más espíritus habitaban esta casa. Estas mediums empezaron a caminar por la casa y a sentir estas energías. Estas le dieron la razón a Tony en cuestión de que esta energía de Sally más otras cosas que posiblemente habitaban ahí no eran buenas, sino eran pues demonios. Eran estos seres de bajo astral que habitaban esta casa. También, entre otras cosas que dijeron estas mediums, es que una de ellas dijo que realmente había una presencia de una niña en esa casa, pero también que habitaba otra presencia de una mujer que al parecer como que no era muy buena, por así decirlo, y esta mujer para ella era muy desagradable los hombres, como que les tenía mucho odio y que por eso se ensañaba más con Tony, que era el hombre de la casa. La otra medium empezó a decir que esta presencia de Sally realmente no era una presencia de una niña, sino era la presencia de un demonio que se hacía pasar por una niña para obtener todo lo que ella quería. Así que estas mediums también le dijeron a la pareja que al momento de haberles dado todos estos regalos a este ente, que lo único que hicieron fue que estaban alimentando a esta fuerza demoníaca con todo esto y la estaban haciendo cada vez más y más fuerte. También que ésta se alimentaba de su energía cuando estos se enojaban. Bueno, es en sí de sus emociones, de su energía y de todo esto, y más aparte los regalos que le daban. Esta energía por eso empezó a hacerse cada vez más fuerte, por toda esta energía que se alimentaba de ellos y de toda esta energía que pues irradiaban estas personas, como el enojo, la tristeza, la felicidad en sí, pero más en cuestión todas estas energías negativas, que era el odio, la tristeza, el dolor, todo esto,
y pues eso fue algo terrible. Y por eso esta entidad cada vez era más fuerte y fuerte y fuerte y pasaban cosas demasiado horribles. Estas mediums, en el momento en que le están diciendo todo a esta pareja, ellos le dicen pues, que pueden hacer sobre lo que está ocurriendo. Las mediums le empiezan a decir que pues a pesar de todas estas consecuencias de que como los estuvo alimentando estos espíritus, la verdad que son tan fuertes que lo único que pueden hacer es huir de esa casa, salirse inmediatamente, y que una de las opciones posibles podría ser un exorcismo, pero que estaban casi seguros que ni eso los iba a salvar de estas entidades. Pero a pesar de todo esto, los mediums siguieron trabajando en este caso y empezaron a investigar más sobre esta casa y quiénes habían sido otros propietarios para ver si alguna persona había muerto en esa casa o, había muerto pero de una forma muy violenta. Entonces empezaron a investigar y investigar cada vez más sobre esta casa. Y bueno, sí encontraron varios documentos de varias familias que habían estado allí en esa casa, y también encontraron la información sobre los primeros propietarios de esa casa. Estaba claro que dentro de toda esta información no había ninguna muerte violenta, no había desaparecidos, no había nada de lo que estaban buscando, pero sí sobre lo que sí es que así se les hizo raro, así como la gente rentaba esta casa, después de unos meses se iban de allí lo más rápido posible, como si estuvieran huyendo de algo. Todos ellos menos un propietario. Solamente Anderson. Y entre 1958 y 1990, literalmente no encontraron nada en los archivos. Era demasiado extraño. Y así recurrieron hacia los vecinos de la pareja para pues saber sobre más de esto, ya que no encontraron muchas cosas que estaban buscando. Y bueno, aparentemente los vecinos empiezan a contarles que Ethel era una enfermera. Ella era también católica, esposa y madre de 3 hijas y abuela de 16 nietos. Pero también decían que esta mujer tenía como una energía como muy especial, muy en específico. Y entonces estos investigadores empezaron a pensar que Ethel a lo mejor era una bruja. Y así relacionaron una mancha que había en el sótano, impregnada en el piso, con un pentagrama totalmente borrado. Bueno, borrado, pero se podía ver la mancha de la rueda y un poco del pentagrama. Un pentagrama que a lo mejor Ethel Anderson pudo
haber hecho, pudo haber invocado a todos estos espíritus que ahora habitan en esta casa. Pero para ello no tenían muchas pruebas de eso, así que fueron a recorrer por estas leyendas de este lugar. Y así, con estas dos leyendas que encontraron, de ahí creían que podían encontrar esta información que necesitaban y saber qué realmente es lo que estaba allí en esa casa. Esta primera leyenda cuenta que a principios del año 1900, en aquella casa vivía un doctor, un miembro muy respetado de la comunidad. Pero sin embargo, este hombre no se había casado y por ello no lo había hecho porque su amor verdadero era la muchacha que trabajaba en su propia casa. Y así, por un tiempo, ellos estuvieron juntos en secreto y todo iba bien. Pero después de un tiempo, esta mujer, al parecer, dio luz a una niña llamada Sara. Pero le llamaban Sally por cariño. Pero esta niña tenía sus rasgos que pues incluía, o sea, que se parecía mucho a su mamá, pero también se parecía a su padre, que era este hombre. Así que este hombre no la dejaba salir a la calle muy a menudo, por lo mismo de que después la gente se podría enterar de que quién realmente era el padre de esta niña. Y bueno, esta niña, como les dije, que no la dejaban salir, me puse a investigar y dice que realmente esta niña no salía para nada, ni siquiera la dejaban salir al jardín porque, pues como les digo, este hombre tenía miedo de que la gente se diera cuenta de que esta niña era hija de él y como él era muy respetado en este lugar, pues a él, para él iba a ser una vergüenza que la gente supiera quién era, que ella era su hija. Entonces ella jamás vio literalmente la luz en cuestión de salir hacia la calle, socializar, ni nada de eso. Pero esta niña nunca estaba sola, siempre estaba con su madre, quien siempre estaba triste, frustrada, y pues tenía este carácter muy especial. Pero un día su madre, al ver que su hija no podría salir nunca de esa casa, ella también pues dejó de salir completamente de esa casa para estar solamente con la niña. Y pues esto solamente les duró un par de años intentando ser felices ahí en esa casa sin salir, solamente ella y su hija. Y pues esta enfermedad a principios de este año pues no existía como tal la cura para esta enfermedad. Y en cuestión de esto, pues su padre noche tras noche pues pasaba el tiempo con su hija enferma para cuidarla lo más posible. Pero desafortunadamente Sally no mejoraba. Así que Sally
o esta pequeñita, pues como no mejoraba y cada vez iba mal en peor, la madre le rogaba a este hombre que por favor la llevaran con un doctor a un hospital o con alguien que pudiera ayudarla con esto que tenía la niña. Pero este hombre pues no la dejó, porque él no iba a estar dispuesto a pasar por esta vergüenza con toda esta gente. Y entre todo este tiempo en el que la mamá la cuidaba y el papá velaba por ella y pues estaba con ella en las noches, un día de estos, Sally murió. En esta habitación, que después sería la habitación de Taylor, el bebé. Y esta leyenda cuenta que debido a esta muerte de esta niña, dicen que esta presencia sigue en esta casa, triste y pues rondando allí. Pero al parecer ella no está sola, sino que también está el fantasma, bueno, el espíritu de su madre triste y que era la que le tenía como este coraje a los hombres. Pero también que nunca perdonó a este doctor por no haber hecho algo y que por eso esta mujer le tiene odio a los hombres y que los castiga con estas arañazos y con estas cosas que le pasaban, como las pesadillas, los arañazos, los moretones, entre otras cosas. Y esto explicaría las dos presencias que hay en esta casa. La segunda leyenda dice que en 1900 que este lugar era más bien donde hacían consultas médicas, y que un día una mujer acompañada de su hija llamada Sally llegó a este consultorio. Una niña que con tan solo 6 años de edad estaba terriblemente enferma. Esta niña traía mucho dolor en el estómago y que a causa de esto le daban muchas náuseas y no le dejaba comer. Entonces es aquí que la niña subió a la camilla, la checaron o la revisaron y así dieron el diagnóstico. Pues esta niña tenía apendicitis aguda y tenían que hacerle una cirugía. Y que en ese mismo momento, esta niña, mientras estaban haciendo la cirugía, abrió los ojos muy asustada, y al mismo tiempo comenzó a gritar y a patalear en ese momento, al saber que le iban que estaba con el estómago abierto, tratando de dar puñetazos a las personas que estaban ahí y tratando de huir. Así que su madre tuvo que sujetarla contra la cama de ahí, urgencias, y así el doctor le dio una pequeña cantidad de medicina para tranquilizarla, para que dejara de moverse. Y cuando la niña se tranquilizó, siguieron dándole más medicina a esta niña para poderle pues hacer esta cirugía. Así que de esta medicina que le estaban dando no se la calcularon bien y Sally volvió a despertar en medio de la cirugía. Al principio, cuando les dije que cuando se levantó y que estaba gritando y pataleando,
todavía no estaba completamente abierta, sino estaban empezando a abrirla. Y ahora, en esta segunda vez, le dieron esta dosis, pero no la contaron bien y volvió a levantarse Sally. Y cuando ella despertó en medio de la cirugía, ahora sí estaba completamente abierta, ensangrentada, con el doctor viendo cómo le causaba este dolor atroz a esta niña, donde él intentaba buscar en el estómago, pero ella, como se empezó a mover, estaba todavía el cuchillo completamente adentro del estómago de Sally. Así que esta niña, cuando empezó a patalear y a gritar y a moverse otra vez, el doctor estaba intentando sacarle el cuchillo. Volvió a intentar escapar, pero lo único que hizo fue que esta herida se hiciera mucho más grande y tuviera más dolor y se desangrara más de lo que ya estaba. Y sin poder hacer nada, Sally murió completamente desangrada en esa camilla. Y así dice esta leyenda, que como murió esta niña de una forma atroz, su espíritu quedó atrapado en esta casa. Pero que esta presencia ya no es infantil, que ya no es de una niña, sino esta ya es una presencia con esta energía negativa y ya pues una presencia más demoníaca, por así decirlo, una presencia malévola que se volvió cuando tuvo esta muerte violenta. Y que ella por eso le gusta hacerle daño a las personas que viven en su casa. Eso explicaría el espíritu tan horrible que habita allí. Pero a pesar de estas consultas, no se encontró nada sobre esto en este lugar. Lo que se cree que este médico se trasladó de ese lugar hacia la casa donde se aparece Sally. Pero es tan extraño que tampoco hay registro de una niña que haya vivido o haya muerto en esa casa. Entonces, ¿cuál sería esta cuestión? Si ya llegaste hasta aquí, hasta parte de este episodio, por favor te voy a dar 5 segundos para que te suscribas aquí al canal si te está gustando esta historia o si te ha gustado los otros videos anteriores. Y bueno, espero que ya te hayas suscrito y le hayas dado like a este video, ya que a mí me ayuda mucho para que la aplicación me acomode en un mejor lugar y pueda seguirte trayendo más videos y más historias aterradoras como estas. Y ahora sí, seguimos con la historia. Y bueno, los investigadores paranormales lo único que pudieron encontrar era un documento donde se supone que había una niña de 6 años llamada Sally y que su madre era una mujer mulata, por así decir, y que había sido enterrada en un cementerio llamado Miller en 1900. Pero esto es lo que dicen los investigadores paranormales, que es lo que más se acercan
a esta historia o a esta realidad de lo que está pasando allí. Y entonces, esta pareja que vive en esta casa, Tony y Débora, solamente están pensando en ahorrar dinero para poder salir ya por fin de esta casa y de ya estar seguros de que no les va a pasar absolutamente nada. Así que también habían trasladado la cuna del bebé al cuarto de ellos para poder así cuidarlo y tenerlo con ellos seguro. Pero realmente el que nunca fue víctima de esto fue el bebé. El que siempre fue la víctima aquí fue Tony, porque él seguía con estas pesadillas y seguía con estas parálisis de sueño y aparte con estos rasguños y estas cosas que pasaban noche tras noche. Y esta actividad paranormal empezó a intensificarse cada vez más. Las luces seguían también encendiéndose y apagándose, todo empezaba claramente a ser más. Y también las fotografías aparecían día tras día, igual con estas garras que parecía que las había hecho un ente o un animal con garras afiladas. Pero Tony seguía con estas pesadillas tan aterradoras y horribles, y cada vez que cerraba los ojos, él podía ver a esta niña, a Sally, corriendo por los pasillos de esta casa. Pero también arañándolo y golpeándolo de una forma muy aterradora, violenta y extraña. Era como si ésta intentara asesinarlo. Mientras que la cara de esta niña se transformaba en algo diabólico. Y él había intentado tomar té, medicinas, hasta alcohol para poder tranquilizarse y olvidar estas cosas. Pero nada de esto que hacía había funcionado. Ahora esto era peor, porque ahora soñaba que esta niña se transformaba en un ente y estrangulaba cada vez más a Débora. Pero también la acuchillaba y también la golpeaba. Era algo demasiado violento, algo demasiado aterrador y algo que hacía que no podía dejar de temblar y no podía dejar de gritar ni de sudar en ese momento. Lo que después optó por dejar de dormir y noche tras noche se sentaba en su silla de la mesa de la cocina tomando una taza de café. Pero esto tampoco sirvió de nada, porque después empezó a soñar despierto y a tener estas horribles visiones, y empezó a escuchar dentro de su cabeza que algo le decía que su esposa era mala, una mala madre, y que ella quería más a Sally que a su propia familia, lo que provocó que tanto así empezara a odiar a su esposa. Y era tal punto que empezó a quererla asesinar y a alejarla de su vida, pero también asesinarla para ya que ella ya no estuviera ahí. Pero en cuanto él salía lo más pronto posible de la casa,
esto paraba completamente. Y es allí donde un día después Tony sentó a su mujer en frente a la mesa de la cocina y empezó a hablar con ella sobre las cosas que estaban sucediendo. También le dijo que esa entidad demoníaca estaba jugando con ella y que ahora esta entidad se estaba pegando a él, se estaba alimentando de todo su energía negativa, que era el dolor, el miedo, el sufrimiento, esta rabia, entre más cosas. Así que Débora entendió todo lo que estaba pasando. Su esposo le dijo que tenían que irse, pero ya de la casa. Y Débora entendió. En ese mismo momento empezaron a hacer las maletas y salieron de la casa con todo y el bebé. Para siempre. Y ahora, esta pequeña familia, desde que salieron de esta casa, fueron sumamente felices. La pareja sigue casada y su hijo ya creció y está completamente alejado de todas estas situaciones paranormales. Y es así que muchos investigadores paranormales han ido a esta casa para tratar de investigar y ver cuál sería la solución o qué es lo que pasó allí y por qué este ente está atrapado en ese lugar que hace que las personas pues tengan este terror y salgan huyendo de esta casa, pero también que vean, que sientan este terror, pero también que sientan dolor de lo que les hace pasar este ente, como dolor físico, mental y espiritual. Y bueno, hasta aquí con esta historia real sobre la casa embrujada que se hace llamar la casa de Sally. Espero que te haya gustado este episodio y por favor, como siempre, dame estrellitas en la aplicación donde me estés escuchando, pero también me ayuda mucho si me das like a este videíto y te suscribes al canal para que seamos muchos. También, si todavía no me sigues en mi página de Facebook, por favor búscame como Celina González o con el nombre del podcast El Mundo en una Plática. Y bueno, también en este pequeño video voy a ver si les puedo poner un pequeño clip de unos investigadores paranormales que fueron a esta casa de Sally y les pasaron cosas muy aterradoras. Así que, por favor, si has llegado hasta aquí, gracias y yo me despido de ustedes y que